suscrito diputado Marco Antonio Cavada Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, someto a consideración del Pleno para su análisis, dictamen, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto en materia penal por el que se adiciona un párrafo al artículo 73 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El núcleo de desarrollo familiar es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse y desarrollarse. En este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquirirán valores y habilidades que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios al momento de conformar una familia. Una familia es mucho más que la suma de individualidades, es un sistema dinámico y flexible de interrelaciones entre sus miembros que se da para cubrir las necesidades materiales, sociales, culturales, espirituales y afectivas. Sin embargo, no todos tenemos la dicha de crecer dentro de una familia amorosa, estable y unida. Muchos individuos prefieren separarse de sus familias porque en ellas no encuentran amor, respeto, apoyo, y es ahí cuando deciden salir en busca de refugio, de otras distracciones donde ponen en riesgo su integridad física, mental y emocional. Ahora bien, en otro orden de ideas, la confianza es el ingrediente básico de las relaciones interpersonales. Es una cualidad esencial que debemos cultivar y fomentar si queremos construir vínculos con la gente que comúnmente convivimos y que incluso nos ayudan a crecer. No es posible aspirar a construir relaciones duraderas sin una buena dosis de confianza y mucho menos forjar una sincera amistad. El mundo está repleto de personas que abusan de la confianza puesta en ellos, buscan su beneficio sin importarles causen prejuicio a los demás, por lo que al confiar en estas personas, vecinos, compañeros de trabajo, empleados, etcétera, se deja abierta la puerta a que nos conozcan, que tengan conocimiento de nuestros horarios de trabajo, nuestra ruta, nuestros bienes, que conozcan a los integrantes de nuestra familia y que aprovechen esta circunstancia para cometer un delito con mayor facilidad. ¿Cuántas historias no hemos escuchado en el que a través de las investigaciones se arriba a que los autores intelectuales en materia de delito eran familiares o conocidos de la víctima? Con la presente iniciativa se quiere lograr que los sujetos activos del delito reflexionen y estén conscientes que cometer delitos en contra de algún familiar o algún conocido, aprovechándose de esta circunstancia para dañar la integridad o afectar sus bienes, serán castigados de manera severa y que no habrá por parte de la ley contemplaciones para su actuar. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en materia penal por el que se adiciona un párrafo al artículo 73 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 73 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, para quedar como sigue. Artículo 73. Determinación de la disminución o aumento de la pena. Párrafo adicional. Se aumentará la pena hasta en una mitad más cuando la persona o personas que cometan un delito tuviesen relación familiar o fuese conocido de las víctimas y esta circunstancia sea decisivo para la comisión del delito. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, publíquese el presente decreto para el conocimiento general en el periódico oficial del Estado de Guerrero. Atentamente, diputado Marco Antonio Cavada Arias. Iniciativa con proyecto de decreto en materia de protección al menor, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La cadena perpetua significa que el sentenciado
deberá pasar el resto de su vida recluido en prisión sin importar su edad, haciendo referencia a que no hay años fija de condena, sino que esto alude a que el sentenciado, al tener cadena perpetua como pena o castigo, tiene que terminar hasta el último de sus días en prisión. La cadena perpetua no es anticonstitucional, puesto que no está estrictamente establecido como tal. Al respecto, el artículo 14 constitucional textualmente está redactado en su segundo párrafo en los siguientes términos: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante juicio seguido en los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por lo que no existe tal prohibición y los tribunales en el Estado y en el país pueden asignar la sanción de cadena perpetua sin atentar con nuestra Carta Magna. En ese mismo tenor, es conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en el marco de constitucionalidad y de un tratado de extradición, aceptar que una persona sea trasladada a la nación que la juzgaría, en donde la prisión vitalicia pudiera ser una opción altamente probable. Al respecto, el 25 de diciembre del 2003, México firmó el Protocolo de Palermo o la Convención de Palermo, y es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y determina en su artículo 34 que los estados suscriptores serán libres de determinar penas que consideren como más estrictas con la finalidad de limitar la delincuencia organizada. En otro orden de ideas, en nuestro país la tasa de violación de niñas y niñas en México es de 1,764 por cada 100,000. De acuerdo con el INEGI, además, 5,000 de cada 100,000 sufren tocamientos. De entre los casos denunciados se encuentran los delitos sexuales, donde las cifras suman 1,500 casos de abuso en tan solo un mes, dando una estadística en promedio de 51 mujeres agredidas sexualmente por día, dejando un margen de cifra negra en el que se desconoce a las víctimas y sin añadir a todas aquellas que guardan o guardaron silencio por miedo y represalias. Resulta inevitable seguir remitiéndonos al caso de por demás de reprobable y de más reciente, que es el de la infante Fátima Cecilia Ardiguén Antón, quien desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a su madre al salir de clases y una mujer se la llevó. Desgraciadamente, días después, el sábado 15, su cuerpo sin vida desapareció. Al respecto, la fiscal Ernestina Godoy confirmó que, de acuerdo con la necropsia, la pequeña fue víctima de violación y golpes antes de morir. Fue un crimen atroz e infame en contra de la menor, que en la forma en cómo se cometió el delito conmocionó al país entero. De igual manera, el caso más reciente sucedido hace unos días en nuestro estado, el de la adolescente Jacqueline Ramírez, quien fue asesinada de manera cruel y despiadada en el municipio de Coyuca de Benítez, presuntamente por policías municipales, quienes anteriormente habían sido señalados en redes sociales, acusándolos de acoso sexual sobre su persona. Recientemente, en las inmediaciones de Temisco, Morelos, la tarde de este viernes pasado, el cuerpo de una niña de 3 y 5 años fue encontrado desnudo y con huellas de violencia en medio de cultivos de rosas cerca de la autopista del Sol. No es un caso ocurrido en nuestro estado, pero sigue siendo de nuestro país. Más historias de crímenes en contra de nuestras niñas y niños podemos seguir mencionando, los cuales lamentablemente cada vez son cometidos con más extrema crueldad, saña
y de forma despiadada. Cada día nos encontramos con delincuentes cada vez más enfermos. Por eso considero necesario, oportuno e impostergable que esta legislatura establezca la cadena perpetua en nuestro sistema penal de impartición de justicia para el caso de estos delitos, que por la forma en que se cometen y por su trascendental impactan de sobremanera a nuestra sociedad, por lo cual no podemos ni debemos de permitir. Por ello, se pretende legislar con la incorporación de la pena máxima de cadena perpetua respecto a los delitos de violación y homicidio infantil, cuando éste se cometa con saña, acción despiadada y extrema crueldad en las modalidades que se proponen en el presente proyecto de decreto. Es tiempo de no perder de vista y sobre todo de atender las consecuencias tan lamentables de no haber generado en los últimos lustros políticas públicas de educación para jóvenes, inclusión social y desarrollo económico para ampliar a las personas de edad productiva. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en materia de protección al menor, por el que se adiciona al artículo 137 bis las fracciones octava y novena del artículo 147 y un párrafo al artículo 179 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. Artículo primero. Se adiciona al artículo 137 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, para quedar como sigue. Artículo 137 bis. Homicidio a menores. Se impondrá cadena perpetua cuando el delito de homicidio sea cometido a menores de 12 años, con las agravantes previstas en las fracciones novena, séptima, octava y novena del artículo 147 de este Código de Guerrero. Artículo segundo. Se adicionan las fracciones octava y novena del artículo 147 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, para quedar como sigue. Artículo 147. Fracción octava. Acción despiadada. Cuando el agente comete el hecho sin muestra de pena o compasión por el sufrimiento ajeno o que no tiene naturalmente ese consentimiento. Fracción novena. Extrema crueldad. Cuando el sujeto realiza la acción deshumanizada con el fin de causar dolor y sufrimiento perjudicial para su satisfacción. Artículo tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 178 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, para quedar como sigue. Artículo 178. Párrafo adicional. Se impondrá la pena de cadena perpetua a quien cometa violación en contra de menores de 15 años con las agravantes previstas en las fracciones séptima, octava y novena del artículo 147 de este Código. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, publíquese el presente decreto para el conocimiento general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado Marco Antonio Cavada Arias, Chilpancingo, Guerrero, a 5 de marzo del 2020. Es cuanto, diputado presidente.